Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. La editorial francesa Seuil acaba de publicar la traducción del libro del escritor uruguayo Juan Carlos Mondragón, El submarino Peral, libro de relatos que giran en torno a la figura del inventor del primer submarino, el español Isaac Peral. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su intensa trayectoria como escritor, Juan Carlos Mondragón ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola Jordi, gracias a ti por la invitación. Y sobre todo gracias a ti por volver, porque recuerdo que ya habíamos hecho algún programa. Ya nos hemos visto. De cualquier manera, alguien que traduce y pasa por París, tú eres un lugar de encuentro, como la Closerie de Lila para los escritores latinos. Así que, las comparaciones son odiosas siempre, decía. Muchas gracias. Permíteme, Juan Carlos, Dime. que explique antes que nada que has nacido en Montevideo en 1951, si no me equivoco, y que vas a ser docente, vas a dar clases de literatura en los años 60 en las escuelas secundarias ahí en Uruguay. Una época en cuentas que la cultura y la docencia tenían un prestigio que se ha ido perdiendo con los años, ¿no? Sí, de alguna manera, yo recuerdo esos años cuando había, si tú quieres decir, menos tentaciones, pero eran buenos años, eran años de movilidad de intelectual, y en los colegios nosotros teníamos una admiración por los profesores del secundario, y estábamos en la periferia, si tú quieres, en los barrios populares de Montevideo, pero teníamos cerca Buenos Aires, la editorial Losada, estaba la Comedia Nacional, y teníamos profesores, yo los recuerdo a todos, pero sobre todo los de literatura, que a los 12 años ya te lanzaban a Odisea, Quijote, Hamlet, a todo eso. Entonces, bueno, de ahí vino una especie de gusto, en principio por la lectura y después más tardíamente por la escritura, ¿no? Eran años también de revoluciones, todo estaba por hacer. Mayo del 68, los hechos también en México en el 68. Sí. ¿Cómo se vivió eso ahí en Uruguay? Pues se vivió de alguna manera, no con esa intensidad, pero sentías los movimientos. Había, digamos, 2 o 3 movimientos. Por ejemplo, en el 68 algunos amigos me decían que lo más importante había sido la muerte de Duchamp y no Daniel Cohn-Bendit, ¿no es cierto? Si vemos lo mal que se envejece. Después, estábamos a 10 años de los efectos, si tú quieres, de la Revolución Cubana. Estábamos metidos en el medio del boom de las literaturas latinoamericanas y era también volver a los 17, ¿no es cierto? Cuando tienes 17 años y están todos los posibles y lo que comentábamos, los primeros amores, las primeras decepciones y sobre todo, bueno, el encuentro con los libros, ¿no? Hablando de encuentros con los libros, es cierto que el Doctor Fausto de Thomas Mann marcó tus ansias de escritor. Es cierto, sí, no sé dónde lo sacaste de eso, pero fue como una iluminación. Yo venía leyendo un sinfín de cosas y de pronto me encuentro con eso que es la totalidad, es la cultura alemana, es la historia de Adrián Leverkuhn, y el asunto de que, bueno, si quieres hacer algo valioso en la creación, tienes que pactar con el diablo. Y después que esa forma del pacto con el diablo tiene su precio, que puede ser la locura o la pérdida de los seres queridos. Y después hay elementos que me quedaron para toda la vida, ¿no es cierto? Los primeros profesores. Había un profesor de piano de Adrián Leverkuhn. Hay una lección que le explica por qué la última sonata de Beethoven, la del Opus 111, no tiene tercer movimiento. Y entonces le dice, ¿por qué no tiene, profesor? Le dice, ¿es porque es la última sonata de Beethoven? Sí. ¿Es porque es la última, no tiene tercer movimiento porque esa sonata se termina? Sí, pero además no tiene tercer movimiento porque es el fin de la forma sonata, le dice él.
el profesor, y me pareció eso formidable, ¿no es cierto? Esa lección de la música a partir de la literatura. La muerte de la sonata, como Sí. se hablaba mucho también en tus años jóvenes de la muerte de la novela, ¿no? Sí, todo muere y todo renace. En el 84 vas a obtener un premio de ensayo un ensayo tuyo sobre Sí. el conde de Lautréamont, Sobre el conde admirado de por los detectives salvajes, por cierto, de Bolaño. Claro. Hoy en día le costaría publicar, ¿no? Al señor Lautréamont. No, hoy día no, y le costó en aquella época también, era joven y además era el fenómeno era el fenómeno de la transgresión. Y entonces yo de alguna manera aprovecho eso, ¿no es cierto? Él publica Le Chant del Mal-Dolor, creo que es anterior al Bateau Ivre, y bueno, eran los hijos del Limo, y uno de los hijos del Limo que inventa la modernidad en poesía, nació en Montevideo. Entonces eso es una coincidencia. Él le decía Montevideo la coquette, le decía. Yo nací en una ciudad del Río de la Plata que se llama Mucha La gente no Coquette. sabe, piensa que es francés, bueno, es francés de origen, pero Eso es como el vampiro, la mayor fuerza es porque la gente no cree. Entonces, como no saben dónde nació el Ducasse, Isidore Ducasse, además él es Isidore Ducasse y es a la vez el conde de Lautréamont y es a la vez Maldoror el personaje, ¿no es cierto? Y además crea una filiación y una relación con la literatura francesa, después viene Jules Laforgue, sí, y después Jules Supervielle, entonces hay como una especie de puente poético, un campo magnético entre la lengua francesa y la ciudad de Montevideo que es muy lindo. A explotar. Juan Carlos Mondragón, durante la Dime. dictadura vas a perder tu trabajo Sí. como profesor y vas a acabar con el tiempo exiliándote en Barcelona. Sí. ¿Cómo viviste esos años grises de la dictadura? De hecho, no me exilié. Podía haber salido, perdí el trabajo, se desacomoda la vida. Digamos que yo traté de salir de la dicotomía clásica cuando se estudian las dictaduras y vi cómo afectaba a los 3 millones de personas en lo cotidiano. Y bueno, la decisión política es quedarme, primero porque estaban mis padres y segundo porque alguien tiene que cuidar la casa. Entonces, después me di cuenta que había sido tan importante porque mientras sucedía eso, tenía la lectura, tenía el gusto del trabajo, pero no tenía el gusto de la creación, ¿no es cierto? No tenía el gusto de la creación. Y después me dejaron fuera de la enseñanza y primero hice el buscavidas, busqué trabajos en todos lados. Me acuerdo haber trabajado en una librería de viejo, que fue una experiencia muy bonita. Y después fui a recalar al mundo de la publicidad, que de alguna manera también me permitió esos últimos años. Y cuando terminaron esos episodios, bueno, y todo el mundo regresaba, ahí se produjo el encuentro de las corrientes submarinas y dije, bueno, acá pasó algo, yo no puedo volver 11 años atrás. Y me di una especie de año sabático en Barcelona, donde rearmé el cursos universitarios y que fue la vivencia de ese primer año en Barcelona. Conmovió bastantes cosas, ¿no es cierto? Destruyó cosas del pasado y construyó otras nuevas, ¿no? Barcelona, que era el centro editorial para la literatura latinoamericana. Ahí está. Carmen Balcells. Carmen Balcells, todo el mundo había. Y de ahí salí con una... me quedó el recuerdo de una novela, pero más que la parte literaria, en ese momento yo estaba rearmando la parte universitaria, reacomodando las cosas rotas, ¿no? Hablando de la parte universitaria, vas a doctorarte aquí en París, en la Sorbona, con Sí. una tesis sobre Juan Carlos Onetti. Sí, ¿Qué es sí. lo que hizo que vinieses a Francia? Una historia personal. El plan era básicamente Barcelona y después volví a Montevideo.
y bueno, Barcelona había sido una especie de ácido que destruyó trabajo, que destruyó relaciones, que destruyó solo, y a partir de ahí salí para París, ¿no es cierto? Y de eso hace ya 30 años. Sí, es cierto. En Francia eres considerado como el escritor uruguayo más importante de la actualidad. Bueno, es una enorme responsabilidad. Sí, pero hay que sacarle a eso de más importante. Siempre hay un nexo de publicidad, obviamente, y después están toda la gente que va a llamar y te va a decir no, de ninguna manera, más importante es este, es el otro. Hay mucha gente joven que está trabajando ahora. Digamos que ya perdí esa condición de escritor joven para ya mirarlo desde otra manera. Lo que sí es cierto es que le dediqué libros a mis profesores de literatura, le hice un ensayo a Lautréamont, trabajé en Barcelona a Torres García y en París a Onetti, es decir que la salida no significó una pérdida de las raíces, aunque obviamente me traté de identificarme y pensar, bueno, cómo los uruguayos se enganchaban a las cosas, ¿no? Y yo vi, por ejemplo, trabajé también Felisberto Hernández, obviamente, y después crucé al lado y pregunté, bueno, ¿dónde la literatura uruguaya engancha con la gran literatura? Y ahí encontré a Onetti y lo trabajé durante 3, 4 años, ¿no? Felisberto Hernández, que era un gran escritor, Cierto. tan grande que tuvieron que sacarlo por la ventana cuando murió. Es cierto, y tenía muchas novias y era pianista y tenía una edición de radio anticomunista y no hubiera pasado lo políticamente correcto de hoy en día, ¿no es cierto? Hablando de políticamente correcto, en Barcelona conoces a Vázquez Montalbán. Sí. ¿Qué hubiera pensado él de esta crisis del coronavirus que estamos sufriendo? Es muy difícil, ¿no es cierto? Creo que él no respondería, él respondería a través de Pepe Carballo, ¿no es cierto? Y de Charo, ¿no es cierto? Cuando Charo en alguna novela le dice, Pepe, te quiero, y él le responde, allá tú, ¿no es cierto? Eso hubiera sido, y hubiera tomado una botella de vino blanco, ¿no es cierto? No hubieran dejado de besarse, claro, seguramente. No pasan semanas en que no estemos atacados por un video, por un YouTube, por un problema en el cine, por un problema. Estamos asaeteados de ese tipo de cosas que nos distraen de las cosas esenciales, que son Indian Song, el cóctel Negroni, las películas de Marguerite Duras, son esas cosas. Los virus informáticos pueden ser mucho más peligrosos seguramente que el coronavirus. Es cierto. Juan Carlos, volviendo a tu libro El submarino Sí. Peral, que acaba de traducir aquí en Francia, la editorial francesa Seuil, la docena de relatos que lo componen navegan bajo la superficie, como nunca navegó, ¿no? El submarino de Peral, que nunca se hizo a la mar. Bueno, es claro, es eso, eres a la vez la invención y la utopía, eres el gran científico y el hombre más atacado, ¿no? Y después la idea del submarino me gustaba, ¿no? Había 2 o 3 cosas que me gustaban. Primero, cómo nosotros también tenemos el subconsciente y tenemos el consciente, es como un submarino que sale a la superficie. Después yo lo veía también por aquello que decía Hemingway, que un buen cuento es un iceberg donde vemos nada más que una parte, ¿no? Y entonces, bueno, para ver el secreto del relato hay que meterse en un submarino, bajar abajo, ¿no? Y después, bueno, tú ves ahora el libro y bueno, y fueron los meses de escritura y sale de pronto a la superficie y después el submarino también es como una metáfora de la traducción, ¿no es cierto? Bueno, mucha gente que viene acá, que llegan a traducir, trabajamos mucho en nuestros respectivos países, publicamos varios libros y de pronto uno sale a la superficie, así que es una bonita imagen, ¿no? En uno de esos relatos nos hablas del sabotaje del acorazado alemán Graf Spee. Es cierto. En la rada de Montevideo, por cierto. Cierto. No es una ficción. No, eso pasó en diciembre del 36. Bueno, creo que es el evento que
que inaugura la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista bélico importante, ¿no es cierto? Era un acorazado del bolsillo, el Admiral Graf Spee, que salió en el misión al Atlántico Sur a destruir barcos de cargas y submarinos y todo lo que se le ponía a mano, y fue atacado por el Ajax, el Exeter y el Achille. Mira, parece, ¿no es cierto?, en la batalla de Punta del Este, y llegó malherido a Montevideo, y ahí creo que fue entre el 13 y el 17 de diciembre. Hubo 3 días de negociación, hay incluso una famosa película, La batalla del Río de la Plata, con, creo que era Christopher Lee, que antes de ser vampiro hizo de mesonero montevideano más bien tropical, y que bueno, y que de alguna manera decide todo el planteo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La gente miraba eso como un espectáculo, ¿no es cierto? La religión tiene también lugar en tu libro, en Brasil y en el Río de la Plata. Me imagino que lo miras desde un punto de vista crítico, ¿no?, la religión. Sí, fake news, ¿no es cierto? En el sentido de que son fenómenos de creencia y existen en todos lados, ¿no es cierto? A mí me interesa la religión en lo que puede tener de imaginativo, ¿no es cierto? Me interesa la religión cuando da la Pasión según San Mateo, me interesa la religión cuando da, yo qué sé, la catedral. Sí, cuando una catedral, o cuando da el dios Ganesha, en ese sentido, como portador de imaginación. El escritor tiene dificultades en relación a la verdad, porque, bueno, si yo creo en el Zeus, creo en el espectro del papá de Hamlet, creo en que los molinos son gigantes, y creo que hay ballenas metafísicas que tienen que ser arponeadas, quiere decir que el escritor tiene que transar con la zona mágica del ser humano, ¿no es cierto? Por eso estamos en una cosa aparte, ¿no? Yo, de alguna manera, lo que es la explicación del mundo se la dejas a otro y explorás en las contradicciones del mundo, ¿no? En tus relatos abordas la pérdida de los valores humanos en pos de la rentabilidad. Quizás la religión era la muralla que impedía a muchos pasar del otro lado. No, Esa pérdida de valores. no hay tampoco toda generación reinventa los valores. A mí los valores que más me interesan son el fenómeno esa especie de amnesia programada que nos impide ver las cosas que sucedieron en mi propio horizonte, ¿no es cierto? El otro día, yo lo tengo y, por ejemplo, puedo repetir al milímetro todo el comienzo del Lawrence de Arabia, con la música. Me parece un momento de gracia del cine. Cuando yo veo ahora los superhéroes y Marvel y todo eso, digo, por Dios, ¿no es cierto? A veces escucho las radios y me voy y escucho Nat King Cole cantando Stardust o Ella Fitzgerald Night and Day, y me digo, qué horrible, y de alguna manera recuperé esas experiencias con las nuevas tecnologías, ¿no? Porque ahora puedo ver esas cosas en YouTube, cosa que yo no podía hacer antes, ¿no? Entonces me abrió otro horizonte. Y además un problema de edad. Ahora, cuando recién llegué a París tenías la vida por delante, ahora tienes una vida por delante, pero tienes que... es el slalom, ¿no es cierto? Ahora a las cosas que yo quiero, ¿no es cierto? ¿Qué supone para ti haber sido editado en francés a menudo? Haber sido traducido y editado en francés. No, si hubiera sido en Wisconsin, hubiera sido el inglés, si hubiera sido en... no, está bien, de alguna manera mantiene. Yo no sé si París todavía tiene lo que era antes, ¿no es cierto? Lo que era
cuando Walter Benjamin decía que era la capital del siglo XIX, ¿no? Creo que ahora hay mucho ruido, hay mucha furia y fíjate ahora. Cuando yo vine acá, por ejemplo, vine, no sé, por Brigitte Bardot en Le Mépris, ¿no es cierto? ¿Qué hubiera sido eso ahora? Era India-Son de Marguerite Duras, Roland Barthes, la revista Tel Quel, Yezvetan Todorov. Eso era el trámite corriente. Y cuando empecé a trabajar en Grenoble, literatura latinoamericana tenía un anfí con 400 estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, ahora estoy, el Ubisum, ¿no? Mais où sont les neiges d'antan, ¿no? Entonces, lo que me interesa es preguntarme ese tipo de cosas y tratar de pasarles a las nuevas generaciones no tanto las sorpresas, sino el gusto por ciertas cosas deliciosas del pasado. ¿No eres pesimista? No es pesimista, porque la gente, yo creo que la gente sabe, ¿no es cierto? En determinado momento, cuando es adolescente, tú ya sabes, ¿no es cierto? Si vas a ir al parque público, si vas a ir al bar, si vas a ir a escuchar un concierto de música, hay algo que te llama y en los últimos tramos que yo di clase, hay algunos estudiantes, por ejemplo, que me daban interpretaciones que eran muchísimo mejores que las mías de algunos textos, y yo digo, no está todo perdido, ¿no es cierto? Yo creo en eso, yo creo en que la gente decide, ahí está. No hay que perder ¿Qué tengo yo que mi amistad procura, ¿no es cierto? Entonces digo, en ese sentido soy optimista. En fin, pues ya lo saben, el Submarino Peral, libro de Juan Carlos Mondragón, ha sido editado aquí en Francia por las ediciones del Seuil y en castellano, en Uruguay, por Yaugurú, que me decías que es una editorial que... Es una pequeña editorial que la lleva un amigo poeta y que es un lugar de la poesía transgresora y que me hicieron un lugar... en las colecciones. Es que Yaugurú es mirar Uruguay en el espejo. Ahí está, es mirar Uruguay en el espejo, claro. En fin, muchísimas gracias, Juan Carlos, por favor, por habernos acompañado. Gracias a ti. Permíteme también que dé las gracias a Julian Lenk y a Steven Hesley, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar también un saludo hoy, sobre todo, muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen gracias, en toda América Latina, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo, tu Montevideo natal, Juan Carlos. Hola, Montevideo, los extraño mucho. Ahí queda dicho. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.